Hemos hecho mucha obra por Coyucatepec, todas las colonias que ahorita en este momento se están viendo beneficiadas en el tema de obras, pues esto también nos ayuda porque todos participamos y solamente así las cosas pueden llegar, se pueden llevar a cabo y se pueden hacer más. De mi parte, muchísimas gracias a todos los presentes, a todas las personas que se encuentran acá y sobre todo usted, señor presidente, una vez más le doy las gracias y pues vamos a seguir trabajando por un bien de Coyucatepec y lo que se pueda lograr. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras al presidente auxiliar de Magdalena Coyucatepec, Francisco Dorante Sosa. Y ahora cedemos el uso de la voz al presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández. Un aplauso, por favor. Muy buenos días. Saludo a todos los presentes, al presidente de Coyucatepec, sus regidores, compañeras regidores, regidor, medios de comunicación, Jesús, amigo Manuel. La verdad que venimos a Coyucatepec y estoy muy contento porque cuando llegaron las personas, aquí don Jesús, con Manuel, luego hablé con el presidente, cuando hay colaboración de la sociedad, como son ustedes, a ver, ya me callaron creo. Bueno. Se pueden hacer muchas cosas. Quiero felicitar a todos los ciudadanos de esta Junta Auxiliar que han aportado un granito de arena y que el presidente auxiliar los ha llamado a esa colaboración. Tan es así que ahorita tenemos realizando 5 o 6 calles muy grandes. Tenemos el mercado, tenemos algunos drenajes y vienen muchas cosas más. Les comentaba a la gente que me llega a buscar, a visitarnos ahí, que con lo poquito que aporten, que es lo mínimo, se pueden lograr muchas cosas. Porque este programa que sacamos de la mano por Tehuacán no lleva utilidad, no lleva indirecto, no lleva IVA, es todo a costo directo y con poco recurso se hacen grandes cosas. Así lo venimos haciendo en todo el municipio. Por ejemplo, San Lorenzo se le hicieron 19, 20 calles, a San Marcos, a San Nicolás, a Santa María Cuapa, a Santa Catarina. Hemos sido equitativos con las 12 juntas auxiliares, hemos ido avanzando y lo vamos a seguir haciendo. Hoy con el apoyo de ustedes aquí de Coyucatepec, de toda la gente, pues vamos a iniciar a embalastrar el camino. No sé, es 1 kilómetro, lo que sea, es un poquito más de 1 kilómetro. 1.800 más o menos. Mejor hacemos uno y después el resto, ¿no? Quiero agradecer también aquí a mi amigo Raúl, que siempre se ha portado bien, nos ha invitado a los lobitos con rajas. Y que el compromiso, hoy venimos a reafirmar el compromiso con esta Junta Auxiliar. No es que quiera yo quedar bien, pero por primera ocasión ha tenido mucha obra, bastante obra esta Junta Auxiliar. Y platicando ahorita con el presidente, pues a lo mejor vamos a empezar a buscar la forma y la manera de que su presidencia, el otro día que entré, pues ya está peligrosa, está en malas condiciones y quiere dejarle al que venga el presidente una presidencia nueva, dice. Entonces vamos a empezar ahí a colaborar. Le decía que yo le voy a regalar algo para unas rifas y luego vamos a regalar todo el material, lo que salga con las rifas, para pagar mano de obra y empezar a hacer algo bien, algo que Coyucatepec, cuando venga la gente a visitarlos, puedan sentirse orgullosos, que tienen una buena presidencia, que tienen buenas vialidades, alumbrado público. Quiero hacer un compromiso con todos ustedes presentes aquí, que lo que falte de alumbrado público lo reporten al presidente auxiliar o al coordinador de alumbrado público en Tehuacán y que con mucho gusto vamos a poner las luminarias que falten. Acabamos de adquirir 5,000 luminarias para todo el municipio, vamos a un 80%, ya es muy poco lo que falta, pero donde falte en las colonias, en los barrios, vamos a poner esas luminarias. Es otro compromiso que hacemos con toda la gente.